Hoy te voy a hablar sobre el fenómeno de voz electrónica, mejor conocidas como psicofonías. Existen algunas que en verdad son bastante terroríficas, así que prepárate. Y yo te voy a hablar de un misterio que ha venido intrigando a miles de personas. La zona del silencio, además de que te voy a contar una historia que ya he explorado antes. Sin embargo, en esta ocasión ahondaremos en el tema. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Bienvenidos. Bienvenidos a su podcast fantagorífico en este episodio número 8 ya. 8. Qué 8, rápido. El infinito se hace presente. Uh-huh. Y bueno, como habrán notado, el nombre del podcast tuve que cambiar debido a unas cuestiones ahí lejanas a nosotros. Ajenas. Ajá, ajenas a nosotros. Y pues la verdad es que, pues bueno, así lo tuvimos que hacer. Si quieren ver todos los demás episodios, pues ahí están. Búsquenlo igual como Fantagorífico. Está en todas las plataformas y en YouTube. A ver, platícame de esto de las psicofonías, que bueno, me imagino que muchos de los que siguen este canal pues ya lo saben, ¿no? Pero sí, vamos a repasar este tema que es bastante interesante. Sí, a todos los apasionados del tema paranormal, esta es como una ramita más, ¿no? de este tema. Se dice, no sé si tú habías escuchado, que se dice que en lugares que tienen una vibración muy baja, es más común poder captar estos sonidos. Pero pues primero te quiero hablar un poco sobre el término psicofonía. La palabra está compuesta de psique y fonos. Sí, ¿no? Suena como por ahí. Sí. Y esta palabra hace referencia a un sonido producido por energía psíquica. Aunque dependiendo del investigador se pueden referir a ellas como parafonías o fenómenos de voz electrónica. ¿Tú cuál recuerdas más? ¿Psicofonías, parafonías o fenómenos de voz? Creo que psicofonía es el más recordado por la gente, ¿no? No nada más por nosotros, pero creo que sí por toda la gente. La psicofonía es como también un término que ya nos es más familiar, ¿no? Uh-huh, pienso lo mismo. En estas grabaciones algunas veces queda capturada la voz. Puede ser de una mujer, de un hombre, de personas mayores o incluso de niños o de demonios. ¿Será acaso de demonios? Fíjate que respecto a eso que acabas de mencionar, muchas personas aseguran, bueno, las especializadas en este tema, aseguran que realmente nosotros, bueno, que los niños no pueden aparecerse como fantasmas, sino que serían como demonios disfrazados de niños. Entonces la psicofonía de un niño, pues no podría ser la de un niño, sino la de un demonio. Uh-huh. Nadie nos asegura que en verdad estamos escuchando la voz de un pequeñuelo. Pero algo que llama mucho la atención sobre este fenómeno es que en ocasiones estas voces llegaron a responder algunas preguntas que realiza el investigador. Eso considero yo es bastante impactante, ¿no creen? ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, es que estas cuestiones desde que está la electrónica para registrar sonido, pues creo que desde la primera grabación que se realizó cuando se inventó el fonógrafo, creo que desde ahí como que suenan muchas cosas medio creepy, ¿no? Uh-huh, sí, totalmente. Algunos más bien llegan a comentar que estas frecuencias son las que precisamente escuchan los que son videntes y que de ese modo reciben estos mensajes de los espíritus que se acercan evidentemente a estas personas que reciben estos mensajes como un puente para poder comunicarse con este plano. Imagínate que exista la posibilidad de que un día, bueno, supongamos, vamos a iniciar desde la premisa de que se puede, después de la vida, más bien después de la muerte hay vida o alguna especie como de plano en el que llegamos. Uh-huh. Y de este modo nos encontramos con que hay una forma de comunicarte con los seres que dejaste aquí. Ajá, es que eso es impactante. Hemos escuchado por ahí varios casos de estas personas, ¿se le dice videntes? Como que siento que hay otra palabra. Sí, psíquicos. Psíquicos, ¿no? Los psíquicos. Que se les acercan pues estos entes, estos espíritus para poder dar... que puedan comunicarse como sí. ser como el medium, ¿no? Ajá, dar estos mensajes a las personas que se encuentran
en este plano todavía. Y muchas veces, así como la película de Ghost, La sombra del amor, que llega esta psíquica con Molly, me parece que es el nombre de sí, es Molly. De esta Demi Moore, Molly, ¿no? Se acerca y le quiere como compartir que está escuchando a su pareja y lo que le está diciendo, y ella al principio no le cree, y ya después que le empieza a dar estos como datos que solo Molly y él sabían, es como que dice, ay no, pues sí, es cierto. Sí, son casos que desde que existen han intrigado un poco, ¿no? Sí, son fascinantes. Ajá. Yo, por ejemplo, llegué a tener una grabación donde precisamente me encontraba yo, ¿verdad?, haciendo una nota de voz, y al momento de estarla escuchando me di cuenta de que también había quedado grabado, no sé, una especie como de murmullo. Lo curioso es que pues en esa ocasión yo me encontraba sola, no era como que fuera el murmullo miedo. De, no sé, de mi familia, de algún familiar, pues. Lástima que esa nota la perdí, porque pues tuve que vender el teléfono y evidentemente había que vaciarlo todo. Y en ese momento pues yo no estaba haciendo videos de misterio ni nada de eso, sino imagínate, lo hubiera presentado en uno de mis videos. ¿Qué sonaba? Era así como una especie de murmullo, no se entendía nada, pero era otra voz, era voz de un hombre. Y, o sea, sí me sacó de onda, pero creo que no me impactó demasiado, porque si hubiera escuchado algún mensaje, si hubiera sido así como que, sí me hubiera asustado un montón. En este caso sí era como un murmullo, como un balbuceo, por así decirlo. Ajá, pero era precisamente de un hombre. Fíjate que al respecto yo tengo una experiencia bastante como creepy, porque yo vivía en una casa en la que de por sí pasaban muchas cosas paranormales, ¿no? De pronto escuchabas que los trastes se caían, ibas a la cocina y todo estaba bien. De repente veías la sombra de un niño. De repente mi hermano me llegó a comentar, de hecho, que había visto como los zapatitos ya entrando así a una de las habitaciones. Qué miedo. En esa casa sí hubo bastantes eventos raros, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que mi papá me regaló una guitarra eléctrica, y en esa guitarra era como un paquete. Ya los que tocan ya sabrán qué tipo de paquetes, pero en ese tiempo estaban chidos porque venía un amplificador Marshall análogo. Entonces ese amplificador resulta que pues cuando yo empiezo a tocar y todo, pues todo normal, pero pasaron los días y de repente mi hermano me dice que se empezaron a escuchar como voces dentro del amplificador. No una interferencia de una señal, pues, sino como una voz un poco grave. Y yo dije, ay, no, pues ha de ser puro choro, ¿no?, de mi hermano. Pero realmente pasaron los días y empecé a tocar, y de repente me quedé callado, dejé de tocar, y se escuchaba como un demonio, vaya, como una voz tipo exorcismo. Bueno, tipo la del exorcista, perdón. Tipo la chica esta. Ajá. Pero, o sea, ¿se escuchaba de las dos maneras, tocando y cuando dejabas de tocar? Sí. O sea, se escuchaba de las dos maneras. Yo pensaba que era como que algún problema en la pastilla de la guitarra o en el amplificador, pero no, todo estaba perfecto. Y además el sonido sí era una voz, o sea, sí provenía del amplificador. ¿Y lograbas como entender algo de lo que decía esta voz o no? Nada. No, pero sí se escuchaba como un idioma, o sea, no entendía el lenguaje, pero sí era un idioma que no reconocía, pero sí se escuchaba como, no como puros balbuceos, sino como realmente alguien hablando. Oye, ahorita pensando en esto, hubiera estado interesante que ambas grabaciones, tanto la tuya como la mía, las hubiéramos reproducido al revés, ¿no? Capaz de que sí tenían un mensaje. Que así de, deja de tocar, esto es del diablo. Deben obedecer. Pero pues lastimosamente, pues en ese tiempo, estoy hablando del año 2000 y cacho, cuando apenas, o sea, ni siquiera los celulares tenían grabadora de audio. Ajá. Entonces, aparte era pues grabar era mucho en más complicado. Sí, era mucho más complicado. Era muy difícil. Sí, es que este es un tema muy fascinante, creo yo, que ha permanecido en la mesa para su investigación desde tiempo atrás. En 1982 se fundó una asociación de fenómenos de voz electrónica. Esto fue en Estados Unidos, en Maryland, con el fin de promover la investigación y la enseñanza para poder capturar este fenómeno.
O sea, ya como tipo escuela, ¿no? Casi, Acá casi. como en la Universidad de las Psicofonías, ¿no? La fundadora de este lugar sería Sarah Wilson Stepp. De hecho, ella capturaría varias psicofonías. Estas grabaciones también eran revisadas, justamente lo que les estaba comentando, reproduciéndolas al revés, pues en ocasiones al derecho no tenían sentido. Esta voz era así como, yo creo como, lo que nosotros decimos no tenía sentido, pero al reproducirlas al revés se podía entender un mensaje. Todas esas grabaciones las pueden encontrar, por supuesto, que en internet. Pero, ¿qué te parece si ponemos algunas? A ver, ponte listos, vamos a escuchar. Sí, obviamente todo está en inglés, pero bueno. En la primera que van a escuchar, ella preguntó, ¿sabías que estaba en el porche anoche cuando salí? Eso fue lo que ella preguntó. ¿Sabías que estaba en el porche anoche cuando salí? En respuesta, capturó una voz que parece, escúchenla ustedes, parece un cántico que dice: I found you there. Te encontré ahí. Ay, escúchenla. Güey. Vamos a escuchar. Aterrador, ¿no crees? Ay, como dicen, se me puso así como la piel de gallina, ¿no? Ajá. Yo creo que también a los espectadores. Es que fíjate que las psicofonías tienen como esta naturaleza de que en el oído te llega algo que no comprendes del todo, pero sabes que es como un mensaje que al no entender te causa como escalofríos, ¿no? Sí, no, por eso te digo, yo cuando escuché esta especie de balbuceo masculino, pues sí me espantó, pero si me hubieran dicho algo, no sé si sería así como, pues igual ya me hubiera querido quedar ahí en mi cuarto, ¿no? Sí está complicado. Ustedes, comunidad fantasma, ¿qué opinan de esta primera psicofonía que escucharon? Quizá porque está en inglés no se siente tan impactante, pero a mí de solo escuchar el cántico sí es como que... Eso es lo que da miedo, ¿no? Como la melodía, vaya. Y la siguiente psicofonía que van a escuchar es justamente una de esas que se entiende al reproducirla al revés. La primera voz es la de Sara, donde no se entiende nada. Ahí la van a escuchar. Es de como... No te entiendo nada. Ajá, está en inglés, pero si también tienen un poco de conocimiento sobre el inglés, pues no se entiende nada. Es esa voz, la primera. Y enseguida de esa se escucha otra voz, que esa, si prestan atención, van a escuchar That is your girl. O sea, ella preguntó algo, entonces después, al revisar esta grabación, descubrió esta voz que no se entendía nada, entonces lo que hizo fue reproducirla al revés. Y ya tenía sentido, ¿no? Ajá, al revés, su voz no tiene sentido, pero la de este ente sí. Y es lo que dice, That is your girl. ¡Qué miedo! Hay una historia bastante interesante que se desprende del libro llamado Voces del Más Allá, por si lo quieren buscar. En él se narra la historia de la creación de un aparato llamado el Advertiser Sonoro. No sé si se diga así, pero algo así me suena. El cual, fíjate que era una especie de bocina que servía para que desde el más allá los comunicantes pudieran advertir a los vivos que deseaban establecer una comunicación. O sea, yo lo entiendo como que era una especie de timbre que comunicaba al más allá con este plano. Era algo así como que... Como una campana, ¿no? Ajá, el del más allá así como, ding dong, quiero hablar. ¿Sí me explicó? Para abrir una especie de comunicación con los vivos, ¿no? Como un aviso, sí, como, oye, quiero hablar. Pero lo curioso de este invento es que el creador, escuchen esto, Henry Vandermeulen, estaba muerto. Se estarán preguntando entonces, ¿cómo fue que él lo inventó? Pues resulta que él habría dictado a través de la Ouija cómo realizarlo. Que por cierto, ya exploramos el tema de la Ouija en el podcast pasado, me parece, ¿no? Bastante interesante la historia. Sí, véanlo, estamos ahí. Velo. Hablando sobre lo que significa la palabra Ouija y, bueno, otras cosas historias sobre la historia, ¿no? Sí, Ajá, sí. Esta historia hubiera entrado también muy bien en ese podcast.
Sí. Porque este chico, el que se considera su inventor, falleció y a través de la Ouija dio, digamos, instrucciones de cómo realizarlo. Henry van der Meulen era un joven de 15 años, muy jovencito, ¿no? Él había fallecido después de haber sido operado de un tumor. Y bueno, tras quedar sus padres evidentemente devastados, comenzaron a utilizar la Ouija con la intención de establecer una comunicación con su hijo. Y sería en una de esas sesiones que Louis van der Meulen, el padre de Henry, platicaría con su hijo sobre cómo idear un sistema para que él pudiera avisarle en qué momento quería contactar con su familia. ¿Y luego? En una sesión posterior, Henry daría todas las indicaciones para construir el Advertiser. Esta tiene nombre acá como también de película de ciencia ficción, ¿no? Sí, The Advertiser. Te digo que estaba interesante porque era así como un timbre, ¿no? Un timbre que comunicaba el más allá con este plano. Imagínate. Entonces, digamos que Henry les tocaba el timbre, ellos veían esta señal y ya podían acercarse a jugar con el tablero. Está interesante, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, no me dejarás mentir que si estamos hablando de este tema no podemos irnos sin mencionar a Germán de Argumosa. Germán de Argumosa. ¿Ya has escuchado algo de él? Sí, ahorita creo que a lo mejor lo tienes aquí el nombre, pero ahorita que te cuento un poquito más ya vas a saber inmediatamente quién es. Él era un promotor del estudio de las psicofonías, a las cuales pues él prefirió denominar parafonías. Él en 1985 lograría captar una de las psicofonías más largas de la historia, en la cual registró diversas voces, muchas de ellas con un tono bastante agresivo, y para esto utilizó un magnetófono. ¿Sí recuerdas? El magnetófono, sí. A Germán de Argumosa. Sí, un poco. Él dejó el magnetófono grabando en lo que era una especie de sótano. Me parece que dura esta psicofonía 10 minutos. Sí, creo que es la más larga registrada, ¿no? Exactamente. La psicofonía más larga jamás registrada en toda la historia. Ya lo tienes. Exactamente. Ese es Germán de Argumosa. Y esos 10 minutos parecieran ser ¿Segundos? Sí, o sea, bueno, no, sí está larga, ¿no? Sí está larga. O sea, no es como que se te pase muy rápido tampoco. Sí, ya me quise ver exagerada. Sí está larga, sí. En esos 10 minutos pues aparecen algunos mensajes que parecieran ser algunos hasta premonitorios. Sobre todo, como prediciendo, ¿no? Exactamente. Sobre todo por la trágica noticia del fallecimiento de un joven. Creo que era de Chile, ¿no? Exactamente, era chileno. Él había estado presente aquella ocasión y justamente 3 meses después de la grabación, lamentablemente se ahogó, pero en extrañas circunstancias. Todo un misterio su muerte, ¿no? Y de hecho, bueno, hay quienes dicen que si no hubieran escuchado esta psicofonía no hubiera pasado nada, ¿no? Si ustedes han escuchado esta psicofonía, de todas maneras, por ahí les vamos a poner un fragmento. En la psicofonía se escucha como que me ahogo, así. Y se escuchan como gemidos así de dolor. Y se escucha que llaman así, Juan, así, ay no. Imagínate que esa psicofonía haya como sido del mismo que se ahogó. Es que justamente por eso lo dicen, que pareciera que esta psicofonía fue como premonitoria, ¿no? Qué raro, ¿no? Bastante extraño. O sea, el que se murió puede ser el que hizo la psicofonía, el que se comunicó, pero entonces se comunicó desde otro plano y además viajó al pasado como para advertirse a sí mismo de que podía morir ahogado, ¿eh? Eso podría ser. O podría ser que los seres del más allá sabían sobre el futuro y quisieron como dar algún mensaje, ¿no? Podrían ser esas dos. Puede ser. Cualquiera de las dos. Posibilidades. No sé qué tanto me gustaría saber. Las posibilidades a fin de día son infinitas, ¿no? En la actualidad, no sé si estés de acuerdo conmigo, las psicofonías siguen siendo bastante populares. Sí, son cosas que no, yo creo que nunca mientras exista la manera de grabar la voz, creo que van a seguir existiendo, ¿no? Y yo considero que lo van a seguir siendo porque
todos tenemos esta inquietud, este interés de saber qué hay más allá. Y qué loco poder recibir estos mensajes que provienen de un plano distinto. Comunidad Fantasma, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguno de ustedes ha capturado algún mensaje extraño o alguna grabación que nos van a poner los pelos de punta? Eso que me pasó con el amplificador, la verdad, sí estuvo... O sea, si le preguntas a mi hermano, hasta le van a dar escalofríos, sí se escuchaba muy feo. Y creo que cualquiera de nosotros conoce a alguien, por lo menos, que estuvo en contacto con alguien, por lo menos, que grabó algo, ¿no? Sí, si tienen alguna, envíenla para que la podamos pasar en este podcast fantagorífico. Y bueno, pues este tema de las psicofonías creo que además de ser bastante interesante, está relacionado con todo esto que tiene que ver con otras dimensiones, ¿no? Con otros planos, incluso con la psicofonía pasada, pues podría ser que también se mezclara con los viajes en el tiempo, ¿no? Yo te tengo una historia que habla sobre viajes en el tiempo y la zona del silencio. Hace algunos años, específicamente en 2002, un automóvil descompuesto y aún humeante se encontraba a un lado de una de las carreteras de la región del Bolsón de Mapimí, al norte de México. Todo parecía indicar que aquello había sido el resultado de un accidente, pero un caso que a todos resultaría relativamente normal se convertiría en algo tan extraño que lo hasta entonces ocurrido resultaba no ser más que ciencia ficción. En 2002, un automóvil descompuesto y todavía o sea, haz de cuenta que estaba descompuesto y se veía todavía el humo que estaba saliendo del cofre, como si recién hubiera tenido un percance, alguna avería. Estaba en una de las carreteras más famosas de México, que es la carretera que te conduce a la zona de silencio. Todo parecía indicar que aquel era el resultado de un accidente. Y pues bueno, a cualquiera le parecería normal un accidente en la carretera, pero eso se iba a convertir en algo sumamente extraño. Era ya el atardecer del 6 de julio específicamente del 2002. En aquella tarde se sentía mucho frío, era como un frío extremo, a pesar de que pues era julio, era verano, ¿no? Uh-huh. Aparte, tú sabes que no sé si has visitado Durango. No he tenido la oportunidad de ir. Es muy calurosa, o sea, si en donde vivimos te hace calor, allá está peor, ¿no? Uh-huh. O sea, llegan a temperaturas muy altas, entonces... Si hay alacranes es que hace mucho calor. Exactamente, donde hay alacranes hay calor. Ya más o menos eran como las 7 de la noche. Entonces, una pareja que se dirigía hacia la Ciudad de México, haz de cuenta que estaban haciendo como un road trip. Uh-huh. Un road trip. Estaban pues conociendo un poco el país. Se acercan y de pronto, pues para auxiliar, pues abren la puerta y se dan cuenta de que quien estaba ahí, pues en primera como que no parecía ser de este país, ¿no? Uh-huh. Era más bien asiático. Entonces la chava abre la cartera en la que se supone pues venía su identificación, y en efecto estaba su identificación. Entonces abre la identificación y se da cuenta de que es un asiático. Uh-huh. Pero lo curioso es que la identificación no era como de 2002, ¿sí me entiendes? O sea, no tenía la apariencia de una identificación, digamos, de plástico. ¿Te acuerdas que antes las identificaciones eran papel enmicado, así básicamente? Ajá, sí. O sea, así se veía. Pero pues evidentemente se le hizo extraño porque aparte de ser asiático, pues de por sí allá en Asia están muy avanzados en muchas cosas. Uh-huh. Y ver una identificación tan precaria se le hizo raro, ¿no? Entonces, al ver la fecha de nacimiento de este chavo, uh-huh, bueno, del que estaba ahí en el accidente, pues se da cuenta de que esa identificación era de mucho tiempo antes. Y sí era él. ¿Sí me vas entendiendo por dónde va la historia? Entonces, ajá, el chavo de inmediato pues como que se saca de onda. Y muy sacado de onda, pues lo saca de ahí del automóvil, ¿no? Pues con temor a que esté herido o algo, ¿no? Uh-huh. Que digo, el carro no se veía como muy maltratado, pero sí evidentemente había sufrido un accidente, ¿no? Entonces, al estar revisando... Oye, perdón, me perdí quizá un poquito en la historia. ¿El auto también se veía viejo? Sí, eso es otro punto digamos, a analizar, porque el auto se veía más o menos, curiosamente, de la época en la que la identificación más o menos, digamos, claro, como de los años 40, uh-huh, un poco por ahí. Uh-huh. Además de que también la ropa que traía el chavo
el asiático era ropa ya muy, muy como antigua. Sí, como de otra época, pues. Exacto. Entonces, era un Chevrolet 1950, para ser preciso. Qué bueno que preguntas, porque sí es un dato interesante. Las placas eran, para ser precisos, F93420. Vestía diferente, o sea, las prendas de aquel hombre no correspondían a la época, era totalmente distinto. O sea, como si ahorita llegara alguien de los 60s, ¿no? Que luego dices, digo, no se ve mal, pero algo está mal. No es como tan antiguo, pero se ve distinto. Pero la verdad es que Elena, bueno, te voy a dar los nombres de las personas que están ahí, que era Saúl y Elena. Los apellidos, ahorita, Saúl Altamira y Elena, no me acuerdo su apellido, pero el punto es que Elena, como que le valió, ¿no? Hizo caso omiso a todas las señales que le indicaban que aquello no era un caso común. Sin embargo, todo transcurrió pues relativamente normal, aunque digamos que con una incógnita que desataría una cadena de rarezas bastante curiosas posterior a eso. Después de un breve registro, te digo que encontraron la cartera, además de que había en la cartera un par de dólares americanos y una identificación que ya resulta pues vieja, ¿no? El hombre finalmente fue identificado como Jen Cheuk. Bueno, es que no sé japonés. Bueno, no sé asiático como si fuera un idioma. Sí. Jen Cheuk, de 23 años. Pero al enterarse de su fecha de nacimiento, Saúl y Elena pues, se miraron así como que, ¿qué onda, no? O sea, porque su fecha de nacimiento no correspondía a la de una persona de 23 años. Había nacido... Así, de hecho, ya tendría que estar muerto. Pues sí, casi, porque nació el 12 de noviembre de 1928. Oh, sí. Entonces, pues, los dos como que deciden de pronto llamar... Bueno, de por sí ya habían vislumbrado la posibilidad de llamar a las autoridades, pero... La zona del silencio, todo el mundo sabe, es algo bien sabido que ahí los celulares, nada funciona, no funcionan radios, no funcionan celulares, no funciona nada que tenga que ver con ondas electromagnéticas. La carga ahí pues, es bastante, hay mucho magnetismo que evita que todos estos aparatos funcionen, ¿no? Entonces las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal, ningún aparato que funcione a través de ondas lo puede hacer. Entonces, pues no había forma de comunicarse con nadie. Entonces tenían ahí al chavo que aparentemente ya estaba sin vida, o eso es lo que parecía, porque luego en las películas, no sé si te has fijado que nada más tocan, está muerto, pero luego a veces ni se siente, ¿no? O sea, de que sí. Bueno, pues tú me entiendes, ¿no? Entonces, pues el hombre finalmente empieza como a balbucear, ¿no? Como que empieza ahí como a entrar como un poco en razón, y la pareja pues se queda como, uy, ¿qué onda con este cuate, no? Young, el chavo de 23 años que ya hace, que quién sabe cuántos años tenía en realidad. Young Cheuk o algo así era, ¿no? Cheuk. Young Cheuk finalmente regresa como a la conciencia, regresa como un estado consciente, y al ver que se recuperaba, la pareja de volada acondiciona el piso para poder recostarlo. Pero, a pesar de todos los intentos de ambas partes por comunicarse, eso no pudo ser posible. Después de los intentos inútiles de comunicación, Jeong se pone de pie. Al parecer, pues todo estaba bien, ¿no? El accidente solamente le había causado como ese desmayo, ¿no? Como el impacto. Pero se movía y caminaba pues, de manera normal, perfectamente coordinado. Saúl y Elena no dejaban de preguntarse el uno al otro así como, oye, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero... de manera bastante amable, aunque todos tensos, le invitaron a aquel hombre a subir al auto. Pues creo que ellos sí estaban como considerando que debía ser atendido en un hospital, como que a pesar de que se movía bien, pues decía, oye, pues qué tal si tiene heridas internas o algo, ¿no? Y a pesar de la insistencia, Jung se negaba hasta que finalmente, pues de manera como un poco hasta agresiva, le dijo que lo dejaban en paz, que lo dejaran en paz, o sea, que se fueran. Ok. Pues esto les da miedo, ¿no? Porque todo como que te empieza como a causar cierta paranoia, ¿no? Saúl y Elena entonces prefieren retirarse del lugar y como que en silencio, ya sabes, ¿no? Es silencio incómodo, como que no quieres hablar, pero también quieres hablar. Entonces se dirigen hacia el pueblo más cercano, en el cual informan a las autoridades que pues, lo que había ocurrido, ¿no? Precisamente en el mero punto de la zona del silencio. Y sin ser cuestionados, las autoridades toman nota de lo acontecido,
Ay, sí, déjenme escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo. Digo Simpson. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Y con el auxilio de una patrulla, una que se encontraba más o menos cerca de esa zona, pues revisaron, ¿no? Uh-huh. Sin saber si debían quedarse, irse, qué hacer, fungir como testigos o algo, Saúl y Elena pues permanecieron un rato más en la estación y además ya estaban muy cansados. Estaban buscando quizá un lugar para quedarse, ¿no? Entonces, al preguntar sobre un hotel cercano, una cosa bastante extraña pasó, porque una noticia que no esperaban llegaría para interrumpir todo el momento. Una y otra vez hemos revisado esta zona de pe a pa y no hay nada, dice el oficial. Entonces, como que, oye, pues sí lo vimos, ¿no? Ajá. Entonces Saúl y Elena, haciéndole creer a las autoridades que quizá habían visto mal, que había sido, pues no sé, quizá el cansancio, no sé. Espejismo. ¿Sí? Uh-huh. Se retiraron solamente para corroborar lo que en la radio habían escuchado. Oye, no encontramos nada, ¿no? Uh-huh. Pero regresando al punto exacto del accidente, porque se quedaron con la curiosidad, pues sí, como que se sacaron de onda al ver que realmente el automóvil ya no estaba allí. Uh-huh. Pero más extraño aún fue que el árbol con el que había chocado, porque había, no sé si te dije que había chocado con un árbol. Solamente te dije que estaba humeante. Sí, ¿no? como que había ahí accidente. Bueno, resulta que chocó con un árbol. Ajá. Y al regresar, te digo, estaba el árbol. No estaba el auto, pero sí estaba el árbol, ¿no? Uh-huh. Y sin más cuestionamientos, entonces la pareja se dirige finalmente a su casa, ¿no? Dice, oye, pues sí, no sé, estamos cansados, no sé, algo pasó, uh-huh. ¿no? Pero al llegar, Saúl toma entre sus manos la identificación, porque él la traía. Ajá. Y de hecho, o sea, bueno, aquí sí me pregunto, en esta historia, lo que me resulta raro es por qué no le dio la identificación a los polis, ¿no? Pues quizás como en el movimiento, ¿no? En el estrés del momento, se le pasó, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí viene lo interesante. Bueno, pues de por sí la historia ya es bastante interesante, pero se torna todavía más extraña porque agarra la identificación y en aquel tiempo, 2002, ya Google ya era una institución, vaya, ya podías encontrar muchísima información. Uh-huh. Entonces busca el nombre de John en internet, John Chuck, uh-huh. Y lo que encontró fue por demás escalofriante. John Chuck, el hombre de la identificación, se había registrado en el puerto británico de Liverpool el 6 de marzo de 1952 bajo el mando del capitán Jones. 4 meses después, John desaparece sin dejar rastro alguno a bordo del SS Menelaus. Entonces, pues, imagínate en ese momento, ¿tú qué harías? Te invade la curiosidad, ¿no? Claro, sí. Dices, esto es falso. No sé, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Yo creo que hasta te puedes desmayar, ¿no? De como tanta pregunta que te haces en el momento, ¿no? Entonces. Y por supuesto, yo creo que quieres seguir indagando también, ¿no? Claro, sí, es como que te quieres detener porque no sabes qué vas a encontrar, pero a la vez quieres avanzar, ¿no? Entonces, uh-huh. Invadido por esa curiosidad y por el mismo enigma, Saúl no evitó recordar el número de placas, ¿no? Uh-huh. Aparte estaba como sencillo. Entonces decidió encontrar esa respuesta. No, hombre, se puso ahí toda la noche a buscar en internet, uh-huh. en la información que había en ese entonces, que no es comparada a la información que ahora hay. Una nueva búsqueda arrojaría un resultado todavía más inquietante. Ah, caray. Vamos a poner la fotografía. A ver. Esta fotografía fue tomada en 1965 y fue encontrada en el archivo del diario The Herald News, en la sección policíaca de Fall River. Uh-huh. Habría sido la detonante todo esto de una teoría poco convencional. ¿Habría sido esto un viaje en el tiempo? ¿Será que John lo hizo más de una vez? Uh-huh. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tú qué crees que haya pasado? ¿Sí me entiendes cómo va la historia? Sí. O sea, sí es como que choca en su tiempo y de pronto aparece en la zona del silencio y de repente desaparece otra vez. Es como que y raro. Queda esta prueba porque, como dices, muchas veces puedes pensar, bueno, quizá me lo imaginé, estaba cansado, que ahí también sería un poco difícil porque se lo imaginen 2 personas.
Sí, no, ya es mucho. Ajá, es como que te lo creo, que te empieces a cuestionar igual. Me lo imaginé, estaba cansado, lo que sea, ¿no? Pero 2, eso está como inquietante. Y luego, ya bueno, dices, ok, me lo imaginé, nos lo imaginamos. Pero está la prueba de esta credencial, ¿no? Sí. O sea, tienes algo físico. Y aparte, bueno, si te das cuenta, el carro que choca, ¿no? O sea, el señor pues que no pertenece básicamente a este país, ¿no? Que venía de Estados Unidos. Como que el enigma sí es bastante interesante, ¿no? Concuerdo totalmente. Y yo creo que ese nivel de historia no creo que existan demasiadas, ¿eh? No, y ustedes pueden buscar la fotografía en internet y pues les va a aparecer pues efectivamente que ahí pasó el accidente bueno, no el accidente de la zona de silencio, porque eso es como que la historia que lo hace enigmático, sino la que apareció en el Heraldo de allá de Estados Unidos. Entonces está bastante inquietante, ¿no? Bastante. Y no, si a mí me sucediera, yo seguiría indagando, la verdad, quién era, no sé, más o menos en qué año nació, en qué trabajaba, como dices, ¿no? Y quizás hasta enmarcaba la credencial esta, porque supongo que al final de cuentas se la quedó, ¿no? Sí, o sea... Saúl, ¿no? Creo. Sí, Saúl. Y aparte, bueno, ¿qué pasó también con Saúl? Bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero también resulta bastante inquietante, ¿no? Sí, a mí un fenómeno del que yo he escuchado, porque como les comento, no he tenido oportunidad de ir a la zona del silencio, es que en esa zona se da un nopal color morado. Yo pensé que ibas a decir, en esa zona se da un fenómeno, un nopal. Pues de cierto modo es un fenómeno. Ahí crece en épocas, me parece que de sequía. Y le dicen algunas personas el nopal extraterrestre, porque está como bastante curioso, que está así todo moradito. Como fuera de lo normal, ¿no? Ajá. Y pues se dice, ¿no?, que por toda la energía que hay en ese lugar, este nopal adquiere ese color llamativo que queda muy ad hoc con la zona del silencio y con lo enigmática que es. Digo, no tengo como una historia así como la tuya, la verdad, pero sí mi historia del nopal, ¿no? No, y aparte en esa zona, hay quienes han dicho que hasta han caído naves extraterrestres, hay quienes dicen que una vez el ejército llegó ahí por los restos de una nave, hay quienes dicen que caen meteoritos. Estaría bueno ir, ¿no? Sí, sí ha de ser. Esta zona es, creo yo, muy visitada por justamente lo que dices, todas estas leyendas que surgen de ese lugar. Y por ahí se escucha que debido a esto su ecosistema ya empezó incluso a dañarse, porque todo esto, muchos visitantes extraen la fauna, la flora, ya sabes, ¿no? Y por lo cual se ha ido dañando toda esta área. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, llegan los turistas y que la piedra para el recuerdito, que voy a cortar esta plantita y me la llevo para mi casa. Y pero, pues así. Imagínate que esas tengan como radioactividad o algo así, ¿no? Ajá, pero pues imagínate si lo que estábamos contando en uno de nuestros podcasts también de las catacumbas de París, que hay gente que se llevaba los huesos, pues claro que hay gente que se va a querer llevar la piedrita. Y así de a poquito en poquito, pues esta zona se va dañando. Así que no sé, amigos, si en algún momento deciden ir a visitarlo, hay que dejar lo que pertenece a la zona del silencio en la zona del silencio. No vaya a ser también como tú dices, ¿no? Quién sabe también qué energía tenga. Y bueno, algunos incluso recomiendan, puedes llevarte pues tu cuarzo o algo que tú quieras cargar y ya lo llevas, pero es tuyo, ¿no? Sí, ya te pertenece, ¿no? Exactamente. Yo sí llevaría un cuarzo. Ahora que vayamos me voy a llevar un cuarzo, de hecho. Nomás que fíjate que, ¿sabes por qué no me he atrevido de alguna forma como a ir? Ajá, ¿por qué? Lo que pasa es que ya sabes que hay mucha información negativa de esos lados, ¿no? Que mucha delincuencia. Sí, pero pues, la neta claro, creo que, sí. O sea, en todos lados está igual. Sí, quizá también investigar un poco cómo la ruta para llegar que no sea peligrosa, ¿no? Exacto. Porque pues, si es un lugar muy visitado, pues para llegar, no sé, los que han ido, a ver, déjenos por ahí también sus recomendaciones, comunidad.
ayúdennos. Por favor, ayúdenos, comunidad fantasma. Uh-huh. Y bueno, si algunos de ustedes ya fueron a este lugar también, estoy casi segura que han de tener alguna experiencia, si no así bastante extraña. Bueno, quizá con esta experiencia de energía, ¿no? Energéticamente igual se sintieron distintos. Y hablando de que nos cuenten sus historias, te voy a contar unas historias que, bueno, las personas que nos ven, la comunidad fantasma, nos ha enviado. Algunas están bastante interesantes. Vamos a escucharlas. Esto es lo que la gente cuenta. Te voy a contar esta que nos manda Néstor Juan Arias Pérez. Dice: yo tengo historias de mi padre y mi madre de cuando eran niños. Ellos vivían en el campo, en las montañas, para ser más exactos, en Bolivia, Sucre. Me contaban que cuando eran niños veían en el cielo latarunas, entre comillas lo pone. Ellos los llamaban así porque hablan quechua. Lataruna significa hombre de acero. Vivían muy alejados de la civilización. Mi madre me contó un día que ella y su abuelita perdieron una oveja y fueron a buscarla. Entonces bajaron de la montaña hasta el río que está abajo, y de pronto mi mamá me dijo que se escuchaba algo así como si viniese un avión, y entonces pues le dio mucho miedo. Ella y su abuelita se escondieron entre los matorrales y mi madre me dijo que lo vio muy claro porque se dirigía brillando como una especie de ser. Era un hombre con un casco y una armadura y llevaba una soga en el hombro. Mi padre vivía más alejado de la casa de mi mamá. Él también me contó que cuando escuchaban ese sonido que hacían esos latarunas, metían a todos los niños a la casa y los adultos sacaban dinamitas para ahuyentar a esos latarunas. Tenían dinamitas porque mi abuelo trabajaba en la mina junto con mi padre de niño. Y bueno, no sé qué pensar sobre eso porque mis familiares, o sea, mis parientes que vivían allí, también sabían de su existencia y hablan con mucha naturalidad al respecto. Yo creo que la tecnología humana está muy avanzada y solo nos muestran un fragmento del potencial que se tiene de esa tecnología. O sea que como hombres de metal, ¿sí te quedó claro? A mí como que me confundí un poco, la verdad. O sea, ¿este nombre de Lataruna es? Lataruna dice, Lataruna significa hombre de acero. Ajá. Que vivían muy alejados de la civilización y de pronto se acercaban y el ruido era como el de un avión muy fuerte. Eran como robots quizá, ¿no? Suena, está chistoso, ¿no? Está raro, sí. Pero aquí tengo otra historia que está todavía más loca, ¿no? Porque yo nunca había escuchado esto como de animales, ¿no? O sea, sí he escuchado de los nahuales y todo esto, pero ahí te va. Elizabeth Giles nos cuenta: tengo una historia de mi marido que se llama Brian. Hace 2 años, mi marido, el 13 de abril del año 2020, era su cumpleaños. Y justo a las 12 de la noche, hacia las 0 horas, fue al baño. Y pues bueno, el chavo Brian se encontraba triste porque no hacía mucho tiempo que se había muerto su mascota. La mascota se llamaba Leonel. O Lionel. Leonel vamos a dejarlo. Entonces este chavo, Brian, va al baño a lavarse la cara y cuando mira hacia abajo ve algo blanco y peludo. Ese algo blanco y peludo lo estaba mirando fijamente, pero la mirada era muy triste. Entonces el marido observa bien y cuando lo ve bien se da cuenta de que eso, blanco y peludo, era nada más y nada menos que la mascota Leonel, quien había fallecido tiempo antes. Leonel, así como tal cual cementerio de mascotas. Ajá, y habían pasado ya 2 años de que el perro se había muerto. Entonces, pues Leonel va y le dice a su esposa y cuando regresa ya no ve nada. Pero el perro estaba, o sea, por lo que nos cuentan, el perro estaba a perfectas condiciones. O sea, no era como la de cementerio de mascotas. Ajá, solo tenía como esta mirada triste, ¿no? ¿Tú crees que se puedan aparecer los fantasmas de los animales? Yo creo que sí. Yo creo que igual, no sé, tienen manera de quedar anclados a este plano, ¿no? Y muchas veces, pues es que el amor de un perrito, de una mascota es como tan grande a veces, ¿no? Que hasta te llegas a cuestionar, ¿me lo merezco? ¿No? Y yo creo que sí hay punto donde
pues son como dicen, ¿no? Como estos pequeños angelitos, ¿no? Y de pronto a lo mejor tienen esta inquietud, ¿cómo estará Brian, ¿no? ¿Eso? ¿Cómo? Brian. Sí, ¿no? No, el Lionel es el dueño, perrito ¿no? se cuestiona. Así que el perrito diga, Lionel, ¿cómo estará Brian? O sea, su dueño, ¿no? Pues, ¿sí? Ajá, sí. Entonces como que lo va a visitar, no sé. Imagínate. Digo, Qué sí locura, suena ¿no? así como bonito y como que quisieras, pero, ay, no sé, igual y si a mí me pasara, sí me causaría un poquito de... O sea, miedo, no ¿no? creo que diría, ay... No, la neta, Splinter. cualquier... Ay, No, hola, Sí, Splinter. no, Ay, güey. diría, ay, hola, pequeña. No, yo creo que aunque quisieras mucho a la niña. Es más, o sea, si se te aparece tan. No nos vayamos tan lejos. Algún Ser, familiar ajá. que falleció, pues te da miedo. Sí, hay gente que incluso llega a decir, por favor, no me vengas a visitar, ¿no? O sea, Claro. sí les tienes mucho cariño y todo, pero no creen poder con esta sensación, ¿no? Con este momento tan impactante. Y bueno, te cuento otra. A ver. Eliseo Santos Méndez dice: tenía un amigo alcohólico. Un día yo iba caminando y me encontré a mi amigo. Me puse a platicar con él. Nos despedimos y llegando a casa me vinieron a ver para darme la noticia que mi amigo había muerto de madrugada. Y pues él les explicó que platicó mucho tiempo con él. Momentos antes, o sea, después ya evidentemente de que había fallecido. Toda mi vida he estado expuesta a este tipo de eventos. Muy buen trabajo el que hace usted. Sus videos son muy buenos. Los felicito mucho. Fíjate. O sea, como que también falleció y lo vio, ¿no? Después. Y como estos casos también de los guardias de seguridad que llegan a ver a seres... Bueno, que hay videos que ven a estas personas fallecidas. Hay uno que se hizo muy viral, que es de un guardia de seguridad que incluso en el video se ve como choca el puño así con alguien, así. Y él dice, no, yo lo vi, o sea, hice esto y todo, pero lo que quedó grabado, lo que quedó registrado en la cámara, pues no se ve nadie, solo se ve a un guardia de seguridad haciendo así, ¿no? A la nada. Como, sí. Y no sé, momentos después recibe una llamada de los otros guardias de seguridad que se encontraban, digamos, en la cabina, y ellos le dicen, oye, recibimos la llamada de que fulanito de tal falleció. Y él, ¿cómo? No puede ser, acabo de estar con él, lo saludé, no es posible. Y sí, amigos, así es, comunidad, él ya había fallecido. Vaya historias, vaya historias aterradoras que nos han compartido. Y bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes de la comunidad fantasma han de tener muchas historias bastante interesantes. Y si quieren que las leamos acá, yo sugiero que las pueden escribir en los comentarios en este video o... También la pueden mandar a la dirección de juliancaballero@gmail.com. Y bueno, si esto llega como a mucha gente en el futuro, pues bueno, ya veremos la forma, ¿no? Seguramente muchas cosas tienen que contar. Sí, Y por supuesto que también si tienen evidencia, fotografías, videos, estamos aquí para escucharlos. Y esto fue la amadísima sección de lo que la gente cuenta. Un aplauso para los que mandaron. Un aplauso. Se me anda cayendo la computadora, güey. Pues sí, muchas gracias comunidad por mandar estas historias. Y como siempre te comento que estuve viendo... ¿Qué viste esta vez? Ajá, sí. Tú viste unos pedacitos, pero no la viste completa. No tuve la oportunidad, tenía muchas cosas que hacer, como dormir. Ajá, como descansar los ojos. Netflix estrenó una serie llamada El Peor Inquilino, en la cual nos presenta 4 historias de personas que decidieron compartir su casa, o sea, rentar un espacio, un cuarto, sin saber el infierno que les esperaba. Inquilinos aparentemente inofensivos que muestran su mejor cara durante un tiempo para entrar en la vida de estas personas y una vez en la trampa muestran este lado oscuro y violento. Que en algunos casos estas personas en verdad tienen antecedentes de asesinato, de estafa, o sea, Joyitas. sí, joyitas, bastante fuerte. Esta serie se divide en 5 episodios basados completamente en hechos reales. Por eso es que es aún más impactante. Y bueno, por supuesto, aparte de entretenerse, quizá te haga un poco más consciente de a quién dejas entrar a tu casa. Y esa es
Eso es una muy buena advertencia, ¿no? Fíjate a quién dejas entrar. Sí, porque sí, hay muchas veces de que, pues me interesa el dinero urgente y meten a cualquier persona. Sobre todo ahora por lo del Airbnb, ¿no? Ajá. No, está bueno, amigos. Pasen un rato ahí entretenido viendo estas historias. Pero pues bueno, lamentablemente todo tiene un fin y hemos llegado al final de este fantagorífico podcast. Sí, de este octavo podcast es, ¿no? Octavo ya. Qué rápido. Rápido. Yo con 8, ¿no? Ya siento así de... Okay. No, pues es que 8 son 8, ya son 8 8 semanas. Pinocho. 8 Pinocho. ¡8 Pinocho! Pues, bueno. Y pues sí, ni modo, amigos, esto llegó a su final. No es ninguna canción. Hemos terminado y pues bueno, cambio. Y fuera.